La palabra del Señor esta mañana, Mateo capítulo 13, versículos 24 al 30 y Eclesiastés en el capítulo 11, versículos 5 y 6. Nuevo Testamento, Mateo capítulo 13, versículos del 24 al 30, la parábola que el Señor nos enseñará esta mañana del trigo y la cizaña. Escuchen bien, parábola del trigo y la cizaña. Y en el Antiguo Testamento, el libro de Eclesiastés, en el capítulo 11, versículos 5 y 6. Podemos ponernos de pie esta mañana, queremos escuchar la palabra de Dios, queremos leerla en reverencia, entendiendo lo que el Señor nos dice. Cristo mismo pronuncia estas palabras. Escuchen muy bien lo que dice el libro de Mateo en el capítulo 13, versículo 24 en adelante. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Aleluya. Vamos al libro de Eclesiastés en el capítulo 11, versículos 5 y 6. Como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignora la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Por la mañana siembra tu semilla, y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno y lo otro es igualmente bueno. Señor, te damos gracias. Creemos de todo corazón que esta mañana tu palabra llegará directamente a nuestros corazones por el poder del Espíritu Santo. Bajo tu unción, Señor. Bajo tu permiso, Padre mío. Señor, en representación, Señor amado, de tu palabra, estamos en este lugar, Señor, para compartir algo, pero en realidad para recibir de parte tuya, Señor, la provisión perfecta que has preparado para nuestras vidas. Gracias por bendecirnos de maneras tan abundantes. Y gracias por cada hermano aquí presente. Te pido, mi Dios, que la palabra que tú envías esta mañana no regrese vacía, sino que haga exactamente lo que tú quieres que se haga a través de ella. Te damos gracias en Cristo nuestro Señor y todos decimos amén, amén. Tomen su lugar, mis queridos hermanos. Gloria a Dios. Para ubicar un poquito el contexto de lo que hoy en día el Señor quiere hablarnos a través de la parábola de la cizaña y el trigo, es importante entender lo siguiente. Nosotros, si leemos antes el libro de Mateo en su capítulo 12, nos vamos a encontrar con todo un escenario de gran conflicto, muchísimo conflicto. Los fariseos critican a Jesús por permitir a los discípulos coger espigas de trigo en un sábado. Cuando Jesús sana a un hombre con la mano seca, entonces entre ellos se reúnen también para tratar de destruirle. Cuando cura a un endemoniado, le acusan de trabajar por el poder de Belcebú. Jesús le llama a ellos generación de víboras, generación mala y adúltera. En todo ese capítulo se dan los cimientos para lo que Jesús enseña en el capítulo 13. Y el capítulo 13 empieza enseñando algo extraordinario que nosotros hemos escuchado muchas veces, la parábola del sembrador. En la parábola del sembrador, el Señor habla acerca de lo que es el sembrador que sale a sembrar con su buena semilla, que él sale constantemente, pero no siempre la buena semilla cae en buena tierra. Esta semana estuvimos recordando específicamente la forma como oímos la palabra, de tal manera que el Señor está colocando su semilla, pero alguna de ellas el diablo viene y la arrebata, otra simplemente los afanes de la vida, otra no ha caído en buen lugar y cuando viene la prueba inmediatamente se va. Pero solamente una parte cae en buena tierra y el Señor habla específicamente hablando acerca de lo que significa todo esto y de la buena semilla y está hablando en términos específicos acerca de esto, ¿no? Y dice algo cuando está en la aplicación de la parábola del sembrador. Dice: cuando alguno oye la palabra
del reino. Escuchen bien. Cuando alguno oye la palabra del reino. ¿Has escuchado la palabra del reino? ¿Entiende lo que significa la palabra del reino? ¿Entiendes que Jesús vino desde los cielos con un mensaje directo desde el trono para compartir con nosotros algo que no es de este mundo? Porque tú escuchas una palabra, tú puedes escuchar miles de palabras durante un día. Puedes escuchar por todos lugares, en todo sitio, en todo momento, a través de los medios de comunicación, de la televisión, de toda la cosa. Y puedes escuchar miles de cosas a través de un día. Pero una cosa es que escuches ese tipo de cosas, otra cosa es que escuches la palabra del reino. Y cuando viene la palabra del reino, entonces nosotros tenemos que estar atentos porque no es un mensaje cualquiera. De hecho, es el mensaje que cambia las vidas, el mensaje que transforma a los seres humanos, el que cambia el corazón del creyente. Es el mensaje que viene de los cielos. ¿Alguien quiere escuchar la palabra del reino esta mañana? Pero entonces escuchen bien, hermanos, para que nos situemos bien en lo que Cristo nos va a hablar. Viene el Señor hablando la palabra del reino. Viene el mensaje de los cielos para tu corazón. El enemigo sabe que si tú escuchas esa palabra y la pones en práctica, tu vida va a ser transformada completamente. Espiritualmente vas a ser fortalecido, tu vida va a ser cambiada, ese viejo hombre va a quedar atrás, vas a tomar ahora una forma diferente de vida. Entonces el enemigo le interesa que esa palabra no llegue bien a tu vida. Se interpone. Inmediatamente hace lo que sea necesario para que esa palabra no llegue, porque sabe los efectos que tiene en tu vida. Es importante que nosotros entendamos, mis hermanos, Jesucristo vino a dar el mensaje del reino de los cielos. Él nunca predicó sanidad, Él sanaba a la gente. Jesucristo no predicó de liberación, Él liberaba a las personas. Él nunca predicó de multiplicación, Él multiplicaba los peces y los panes. Pero Cristo sí predicó del reino de los cielos. Y es necesario entender este mensaje, mis queridos hermanos. Es necesario que nosotros entendamos lo importante, lo que Cristo viene a decir. Es fundamental, mis queridos hermanos, para nuestra vida, que entendamos que el Señor ha creado las cosas para que sean regidas a través del poder de su palabra. Que es a través del poder de su palabra que entonces lo sobrenatural viene a colocarse sobre lo natural. Nosotros podemos estar en luchas constantes, en situaciones, en desafíos, en problemas en nuestra vida, en carnalidades, en situaciones que nos afectan. Pero es la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo que obra en nuestras vidas lo que hace que finalmente lo sobrenatural de Dios venga a ser colocado en lo natural. Y somos transformados por el poder del Señor. Y su palabra produce cosas extraordinarias en nosotros y entonces viene definitivamente el cambio y la transformación de los seres humanos. Por eso Cristo habla en esos términos. Y habla de la parábola del sembrador, pero luego pasa a describir ahora la parábola del trigo y la cizaña, donde enseña algo extraordinario, increíble realmente, que nosotros tenemos que aprender, mis queridos hermanos. El problema de lo malo existiendo entre lo bueno en el mundo. Esta parábola nos enseña que hay justos y que hay injustos, que hay hijos de Dios y que hay hijos del diablo, que hay cosas buenas y hay cosas malas. Y quiero que pensemos por un momento esto. Cuando Cristo empezó a enseñar el mensaje del reino, créame, no era un mensaje que llegara fácilmente a los oídos de la gente. Dice, ¿qué enseñanza es esta? Los fariseos decían, pero ¿cómo? ¿Qué es lo que está enseñando? No entendemos bien, oíste que fue dicho, pero yo os digo, etcétera. Pero la gente decía, pero enseña como quien tiene autoridad. O sea, hay una autoridad en Cristo que hace que esa palabra sea realmente diferente y llegue a nuestras vidas. Y era como un nuevo concepto y al punto que por ejemplo, cuando Cristo fue levantado hacia los cielos, en ese momento, antes de ser levantado, los discípulos le preguntan, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en ese tiempo? Ellos pensaban en un reino terrenal. Cristo no está pensando en un reino terrenal. Cristo está pensando en un reino que no es de este mundo, pero al cual el Señor nos lleva a través del poder de su presencia y hace que nuestras vidas sean revolucionadas desde ahora mismo. Entonces, aquí viene la situación. Jesús no está hablando específicamente de un reino terrenal. Él está hablando de un reino espiritual que Él mismo puso en acción con su venida. Pero para dar a conocer esta enseñanza no solamente bastaba que lo dijera, sino que de alguna manera lo demostrara en qué consistía. En ocasiones Jesucristo hizo cosas, mis queridos hermanos, que podían verse a simple vista. Pero otras que la gente no podía entender inmediatamente. Por ejemplo, recuerdan ustedes, los 4 amigos del paralítico abren el techo, lo meten en la casa que está Jesús predicando. En aquel momento lo primero que le dice el Señor a este hombre paralítico es, tus pecados te son perdonados. ¿Puedes ver eso tú?
¿Podrías verlo de alguna manera? Físicamente puedes ver cómo alguien le perdona los pecados. Puedes tú mirar el corazón de cada uno de los que estamos aquí para ver, wow, este está muy pecador, este ya no tiene pecado, este ya está libre, este está limpiecito. No podemos verlo. No podemos. Lo creemos con todo nuestro corazón que Dios puede perdonar los pecados. Indudablemente lo creemos. Pero no podemos verlo. Entonces muchos empiezan a dudar en aquel lugar. Empiezan a decir, pero ¿quién es este que perdona pecados, etcétera? Y el Señor dice, bueno, para que vean entonces lo que está sucediendo aquí. Entonces le dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho y anda. Algo realmente físico, algo que podían ver todos a los ojos para que se dieran cuenta que el poder una demostración física del gran poder espiritual de Dios, de Jesucristo. Jesucristo hace una explicación aquí un poco extraña. Él dice, el reino de los cielos es semejante a esto. Y escuchen, ¿tú quieres saber cómo es el reino de los cielos? Bueno, una persona lo quiere saber en este recinto. Yo pensé que todos queríamos saber. Yo quiero saberlo. ¿Alguien quiere saber cómo es el reino de los cielos, hermano? Bueno, aquí está Jesucristo explicándolo, hermano. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Escuchen, ahí todo bien, extraordinario. No sé si alguno aquí tenga algún tipo de experiencia en sembrar. Yo no tengo ni idea de esas cuestiones en realidad, pero hay muchos que saben de sembrar. Se siembran sus flores, en fin, o vienen de lugares en donde han sembrado, donde conocen bien y saben entender estos mensajes claramente. Así que dice, un hombre sembró buena semilla, escuchen, buena semilla en el campo. Pero luego dice el versículo 25, que mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Escuchen esto porque es muy importante que nosotros sepamos, mis queridos hermanos, que mientras alguien está tratando de sembrar algo bueno en este mundo, de traer paz, armonía, amor entre unos y otros, reconciliación, el enemigo también se está levantando todo el tiempo para traer odio, amargura, desolación, tristeza, desaliento y todas esas cosas que empiezan también a manifestarse entre mucha gente. Mientras Jesús enseñaba de una manera extraordinaria en los caminos y ciudades de Judea, de Samaria, de Galilea, los fariseos se levantaban también para tratar de desacreditarlo y destruirlo. Entre mayor era la bendición, mayor era la oposición. Y así funcionan las cosas en este mundo, hermano. Así funcionan. Tú creces en bendiciones, pero te creces en responsabilidades. Al que más se le da, más se le pedirá. Si tú quieres conocer más y más de las cosas del Señor, indudablemente que Dios también te va a exigir más de acuerdo a lo que te ha dado. Si Dios te da salud hoy y tienes una responsabilidad, ¿qué voy a hacer con la salud que tengo? Si Dios derrama sobre ti esta mañana bendiciones abundantes, tienes que saber qué hacer con las bendiciones que estás recibiendo, porque tú no eres solamente un recipiente que recibe, sino eres un canal a través del cual Dios se manifiesta. Tú recibes, pero estás listo para dar lo que de gracia recibes. Aleluya. Así que Jesús está enseñando todo esto y nos pone a nosotros entonces de manifiesto cosas importantes. Por eso el libro de Eclesiastés estábamos leyendo, dice, hay muchas cosas que nosotros desconocemos. ¿Cuál es el camino del viento? ¿Cómo crecen los huesos en el vientre? Pero eso no tiene que detenernos para seguir adelante. No todo lo tenemos que saber. Hermanos, hay muchas cosas que nuestra mente finita no podemos entender, pero que tenemos que aceptar por la fe. Es más, yo no sé cómo funciona la electricidad, pero yo puedo simplemente percibir la luz que produce y el poder para que funcionen los aparatos. Yo no sé cómo funciona, por ejemplo, el sistema digestivo, pero sé que tengo que comer algo, ¿no?, para seguir adelante. Imagínense ustedes, hermanos, que se encuentran en la calle con una persona que lleva días sin comer y que tú le digas, mira, ¿te gustaría comerte una hamburguesa? Y la persona te diga, pero ¿y cuántas calorías tendrá? No te va a preguntar eso, hermano. No le importa cuántas calorías tiene, cuántas cosas tiene, carbohidratos o no sé qué. Lo que necesita es comer. Lo que necesita es saciarse interiormente porque sabe que necesita estar fortalecido. Yo no puedo entender cómo una vaca come pasto verde y da leche blanca. No tengo ni idea, hermano, pero pero me gusta la leche, así que disfruto del producto. Yo no puedo entender la dimensión del amor de Dios, pero sé que indudablemente el amor de Dios nos cubre todos los días de la vida y que podemos estar sumergidos en ese amor extraordinario. Ni siquiera lo podemos entender, pero no tienes que entender todas las cosas. No las tienes que entender, vívelas. Vívelas como tienes que vivirlas, disfrútalas. Es el Señor dando y dando y dando en abundancia para nuestras vidas, hermano, todos los días.
Wow. Y Jesús explica esta parábola para que sea claramente entendida por sus discípulos. Mire, Jesucristo enseñó, le explicó la parábola del sembrador a sus discípulos y ahora le explica la parábola claramente a los discípulos también. En Mateo 13:37 en adelante, respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla, escuchen porque esto es importante, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesucristo. El campo es el mundo. La buena semilla, en este caso la buena semilla, no es la palabra de Dios como en la parábola del sembrador. La buena semilla son los hijos del reino. Aleluya. ¿Habrá alguien aquí que sea buena semilla para el Señor esta mañana? Los hijos del reino. ¿Y la cizaña? Los hijos de lo malo. El enemigo que la sembró es el diablo. Mire, está hablando claramente Jesucristo. La siega es el fin del siglo. Y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad. Escuchen bien, mis queridos hermanos, a los que sirven de tropiezo y hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oído para oír, oiga la palabra de Dios. Y Cristo lo habla claramente. ¿Cuándo sucederán estas cosas? Al fin del mundo. Cuando Jesucristo regrese en gloria. Tanto unos como otros serán recogidos. Unos para morar con el Señor por la eternidad y otros para ir al castigo eterno. Mis queridos hermanos, el campo es el mundo. El campo es el mundo. Un mundo lleno de cosas buenas y cosas malas. Lleno de gente buena y de gente mala. Lleno de gente que busca a Dios y lleno de gente que lo desprecia. Y lo interesante que nos dice aquí la parábola es, tenemos que vivir juntos. Pero ¿cómo así, pastor? Algunos dicen, ¿sabe qué? Yo no quiero vivir entre tanta gente pecadora. La verdad tendrías que desaparecer del mundo, hermano, porque en todas partes hay gente pecadora. Yo recuerdo un pastor que dijo un día, oró al Señor y dijo, Señor, quita todo lo malo que hay en mí, y desapareció. Pero miren lo que dice Pablo en Hechos 20, 28 a 30, escuchen bien. Por tanto, escuchen por favor, porque aquí el Señor empieza a hablar directamente de la manera como tenemos que entender esa parábola. Hechos 20, 28 al 30. Mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Aleluya. Porque yo sé, escuchen lo que dice Pablo, hermanos, porque yo sé que después de mi partida, Él se estaba despidiendo de la iglesia, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres. Escuchen por favor, hermanos, porque le está hablando a la iglesia. De vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Yo no sé si has escuchado dentro de las iglesias a personas que se dedican a llevar chismes, a hablar mal de todo, incluidas sus autoridades espirituales, a reunir hermanos para tirarles todas sus frustraciones y hacerlos tropezar. Esa es la descripción que está diciendo Pablo. No están afuera, no están en el mundo, están en las iglesias y están contaminando al cuerpo de Cristo. Ahora, ¿quién es el que siembra la cizaña de acuerdo a lo que dijo Jesucristo? El enemigo, el diablo es el que la siembra. ¿Has escuchado la frase, esa persona solo viene a sembrar cizaña? ¿A qué se refiere? Personas que vienen a crear problemas, a sembrar discordias, a criticar, a juzgar, a hablar mal de los demás, a manipular todo para sus propios intereses, a debilitar a otro. Están sembrando cizaña. Pero ¿quién es el que siembra cizaña de acuerdo a esta parábola? El diablo. El enemigo es el que lo hace. Por lo tanto, todos los que vienen a una iglesia a sembrar cizaña no son el trigo de Dios, son instrumentos en las manos del enemigo que traen discordia entre los hermanos. ¿Terminamos ahí, hermanos? ¿O avanzamos? Jesús les tuvo que decir a muchos de los judíos que lo seguían, ustedes son de vuestro padre el diablo. Y quieren hacer los deseos de su padre. Cizaña que viene a tratar de corromper el trigo. El Señor dice que es mejor que les sería mejor colocarse una piedra de molino en el cuello y tirarse al agua. Pablo lo llama lobos rapaces que no perdonarán el rebaño del Señor. Ahí está la cizaña sembrada por el enemigo que crece junto al trigo, pero que no es el trigo de Dios. Cuando tú escuches a ese tipo de persona, apártate de ellos, a no ser que tú también quieras hacer esa misma clase de cizaña puesta por el enemigo.
Tenemos que aprender a reconocer el trigo de la cizaña. Si tú estás en Cristo, si tú estás cerca de su palabra, si tú buscas constantemente el Espíritu Santo, entonces tú podrás discernir claramente cuáles son aquellos con quienes debes estar y cuáles son aquellos a quienes tienes que evitar. Por eso hay quienes dicen, yo no voy a la iglesia porque son unos hipócritas. Bueno, solo han conocido la cizaña, pero quizás aún no han conocido el trigo de Dios. Así que dentro de una congregación, mis queridos hermanos, hay trigo y hay cizaña. No te sorprendas. No te sorprendas. Hay trigo y hay cizaña. Eso está escrito claramente en la Escritura. Y Jesús dice, van a crecer juntos. Eso es parte de la historia, pero al final van a ser apartados los unos de los otros. Miren lo que dice la palabra en Romanos 16, 17 y 18. Escuchen bien. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo. Escuchen por favor, no sirven, están en las iglesias, pero no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Tenemos que tener los ojos abiertos. La solución no es decir, me voy para otra iglesia. No, porque allí también vas a encontrar trigo y cizaña. Y entonces nunca te vas a poder estabilizar. Solo si el Espíritu Santo te guía para llegar a algún lugar, entonces allí debes estar. Y así encuentres personas que son cizaña. Tú, como parte del trigo de Dios, sirve con alegría, desarrolla tus dones, haz lo que tienes que hacer y no te prestes a destruir a la iglesia y a los líderes, sino dedícate a lo que tienes que hacer, porque al final el Señor enviará sus ángeles para separar al trigo de la cizaña. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Ahora escuchen bien, hermanos, en este pasaje los siervos del Señor le preguntan, ¿qué haremos con esta mala semilla? ¿No sembraste buena semilla tú? ¿Acaso el sembrado que hicimos originalmente no era un sembrado apropiado? ¿No era una buena semilla? ¿Qué hacemos con esa semilla? ¿Lo cortamos? Hermano, por lo general los seres humanos, incluidos los cristianos, tenemos tendencia solo a mirar lo malo. Solo nos fijamos en las cosas que no son buenas. Estos siervos no se están fijando en el trigo, sino en la cizaña, y preguntan si la pueden cortar. Pero el dueño siempre está pensando en la parte buena, en el trigo, y dice, no. Si cortas la cizaña, también vas a destruir el trigo. ¿Quieres destruir el trigo? ¿Quieres destruir la buena semilla? Déjala así, que crezcan juntas, y después Dios mismo será quien aparte a unos y a otros. El Señor está pensando en el trigo y los demás en la cizaña. Cuando tú solo te enfocas en lo malo, déjame decirte algo, vas a hablar mal de la gente, vas a buscarle defectos a todos, vas a mirar el lado negativo siempre, y entonces con tu habladuría y con tus chismes o con tus quejas vas a destruir incluso lo bueno. ¿Escuchaste eso? Incluso lo bueno lo vas a destruir. Qué diferente será la iglesia de Jesucristo si los hermanos pudiéramos aprender a mirar las cosas buenas que los demás tienen y valorarlos como debe ser, en lugar de solamente estar mirando siempre la cizaña. Tenemos que aprender a mirar en lo demás lo bueno, aprender a mirar con ojos de gracia, porque si Dios nos mirara a nosotros solamente en lo malo no tendríamos esperanza, ya estaríamos totalmente condenados, y sin embargo, por la gracia de Dios, aún estás aquí para aprender a vivir de acuerdo a cómo debe vivir el trigo de Dios. Aleluya. Y si tú solamente ves cosas malas, déjame decirte algo que quizás no te va a gustar. Si tú solamente ves cosas malas, lo que estás viendo es un reflejo de lo que tienes dentro. De la abundancia del corazón habla la boca, dijo Jesucristo. De tu interior salen esas cosas. Cuando tú escuches a una persona que solo tiene cosas malas que decir, entonces te vas a dar cuenta qué clase de cosas tiene en su interior. Lo que tú hablas, escucha bien, lo que tú hablas, habla más de ti que de los demás. ¿No te has dado cuenta que la mayoría de las conversaciones de los seres humanos son negativas? ¿Cuántos se reúnen para hablar bien del prójimo? Casi nadie, hermano. Pero en lugar de eso, muchos se reúnen para rajar de todo el mundo. Es un reflejo de un corazón dañado. Están sembrando cizaña, están ejerciendo una mala semilla, aún no han nacido de nuevo. A veces nos dejamos guiar solamente por las apariencias. Puede llegar aquí, por ejemplo, una persona llena de tatuajes, con piercing, con un montón de cosas raras, con el pelo parado, con una vestimenta extraña, y decimos, uy, no, la cizaña. Nos invadió la cizaña. Déjame decirte, mis queridos hermanos, es posible que algunos hermanos con mucha apariencia de piedad sean más cizaña que esa persona que está entrando. No conoce su corazón, no tienes idea de qué tiene dentro de sí, no tienes idea de cuál ha sido su historia. Dios conoce los corazones de los seres humanos. ¿Puede la cizaña juzgar al trigo? ¿Puede la cizaña creerse mejor que el trigo de Dios?
Lo que dice esta parábola es que la buena semilla son los hijos del reino, pero las cizañas son los hijos de lo malo, y el que la sembró es el diablo mismo. Así que de acuerdo a esto te pregunto, ¿habrá hijos del diablo en las iglesias? ¡Wow! No te asombres, pero así es. Por eso no solo aquellos hombres en ese tiempo necesitaban una explicación, nosotros necesitamos una explicación también de esto. Es que Jesús nos anunció que el reino ya había llegado y sin embargo estamos viviendo en ese reino anunciado por el Señor, en medio de una tierra en la cual hay justos e injustos, trigo y cizaña. Seguimos viendo cómo el mensaje del Evangelio se sigue proclamando, pero seguimos viendo, mis queridos hermanos, también malas noticias alrededor y muchas cosas que vienen a contradecir ese mensaje. Está creciendo, mis queridos hermanos, la corrupción, está creciendo los niveles de crímenes terribles, se está levantando, mis queridos hermanos, mucha cizaña en este mundo, pero eso significa que también a la par Cristo va a levantar un trigo verdadero, un trigo puro, sin contaminación, sin suciedad, una iglesia que siga la palabra, hombres y mujeres que no doblarán rodillas delante de ídolos, la iglesia que entiende los misterios que el Señor dejó en su palabra, aleluya. Wow. Pero escuche esto porque es muy importante. El Señor dice, no corten la cizaña. Déjenla que crezcan juntas las dos plantas. ¿Recuerda quién sembró la cizaña? ¿Quién la sembró? La pregunta que tengo para ti es esta. Escúchame bien, por favor. ¿Puede Dios cambiar la cizaña en trigo? ¡Wow! ¿En serio? ¿No la sembró el enemigo? ¿No fue el enemigo el que vino de noche para tratar de dañar el sembrado de Dios, de la buena semilla? ¿No fue el que puso la cizaña? ¡Wow! ¿Puede Dios cambiar la cizaña en trigo? Mi querido hermano, si te cambió a ti, me cambió a mí. Dios puede hacer cualquier cosa, hermano. ¡Aleluya! ¡Wow! Aquello que el enemigo sembró, aquello que el mismo enemigo colocó, Dios lo puede transformar y puede aún convertirse en buena semilla. Esto es impresionante. El enemigo no puede salirse con la suya. Lo que era una semilla mala, lo que era una semilla destinada a causar el mal, ha sido transformada por Dios y ahora puede convertirse en el trigo de Dios. Eso solamente lo puede hacer un Dios tan poderoso. Puede convertir una semilla que está destinada para el mal en algo bueno. Aleluya. ¿Puede Dios transformar corazones? ¿Puede Dios transformar lo peor, lo vil del mundo en lo mejor? Indudablemente, mis queridos hermanos. Por eso estamos aquí. Porque éramos de lo vil del mundo y de lo peor del mundo. Y si no miráramos nosotros, no tendríamos ni siquiera perdón y nos avergonzaríamos de la categoría del pecado que hemos cometido. Y sin embargo, la gracia del Señor ha convertido esta cizaña en trigo bueno del Señor, aleluya, para hacer las cosas que el Señor quiere, gloria a Dios. Wow. El problema es cuando somos transformados en trigo, pero seguimos viviendo como cizaña. En Juan capítulo 8 a Jesús le traen a una mujer adúltera para mostrársela, para decirle, ¿qué hacemos con esta mujer pecadora? Cada uno ya venía con una piedra en su mano. El problema es pensar que ella era la única pecadora de todo ese grupo. El problema es que la que la trajeron eran los hombres justos, los santos, los buenos, los limpios, los que ejercitaban la ley. Esta es una mujer adúltera, pecadora. ¿Qué hacemos? Hay que ejecutar la ley contra ella. Aquí hay que lapidarla, hay que tirámosle las piedras, hay que matarla. Esta mujer no puede salir libre de este lugar. Pero Jesucristo los confronta a ellos con su propia conciencia. ¿Habrá alguien aquí que esté libre de pecado? ¿Habrá alguien aquí que esté listo para tirar la primera piedra? Ustedes conocen la historia, hermanos. Allí quedaron muchas piedras. Pero esta mujer se fue completamente en libertad. Porque Cristo tampoco la juzgó. Le dijo, ¿dónde están? ¿Dónde están los que te condenaban? ¿Dónde están los que te juzgaban? ¿Dónde están los que se creen mejor? Los que creen que tienen el derecho de tirar la piedra al que peca. ¿Dónde están? Ninguno. Todos se han ido. Yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. A lo mejor la piedra que le tiró el Señor fue más fuerte. A lo mejor esa piedra fue más dura. A lo mejor le llegó al fondo de su corazón y la transformó. Pero era una piedra para cambiar su vida y no para matarla, no para destruirla. Era para transformar su vida, para que no volviera atrás. Era algo diferente para su historia, hermanos. Dios está cambiando historia. Dios está cambiando vida. Dios está cambiando cizaña en trigo. Aleluya. Gloria a su nombre. Lo mismo pasó con aquella mujer que llegó a la casa de Simón, el fariseo. Ustedes recuerdan la historia. Simón el fariseo ha invitado a Jesucristo y a sus discípulos para que vayan a su casa a una cena. Y de repente, en medio de tanto trigo,
En medio de tanta cosas buenas allí, en medio de tanta justicia e integridad, se introduce a alguien que no debería estar allí, una mujer pecadora. ¡Wow! Una mujer que no tendría por qué estar allí. ¿Cómo iba a entrar una mujer tan pecadora en medio de tanta integridad? Obviamente lo digo con ironía. ¿Cómo puede entrar esa cizaña en medio de tanto trigo? Oh, mis queridos hermanos, Jesús vino para salvar lo que se había perdido. En aquel momento el estado espiritual de este hombre, Simón, era peor que el de aquella mujer. ¿Cómo así? ¿El religioso? La gente había visto seguramente a esta mujer pecando, pero había visto a este hombre orando. Pero ¿qué había en el corazón de cada uno? Ella entendió claramente que al que más se le perdona, más ama. Y se hincó a los pies de Cristo para lavar con sus propias lágrimas sus pies. ¡Wow! Mis queridos hermanos, Jesucristo está cambiando la vida. El mensaje del reino tiene que ser entendido. No te acostumbres a juzgar todo el tiempo a los demás por su apariencia. Ni siquiera tú sabes si esa persona a la que tú juzgas a los ojos de Dios es más justa que tú. Mire lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 3 versículos 1 al 3. De manera que yo, hermanos, escuchen por favor, mis queridos hermanos. Pablo se está dirigiendo a la iglesia. De manera que yo, hermanos, escuchen lo que está diciendo. No puedo hablarlos como espirituales. ¿Ah, no? Luego no son todos los hermanos piadosos y santos. Pero dice Pablo, ni siquiera puedo hablarles como espirituales, sino como carnales. ¿A qué? ¿Carnales? ¿Habrá alguien aquí así? No, mejor no me contesten. Como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eres capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas. En otra parte, no aquí. Y disensiones. ¿No sois carnales y andáis como hombres? Y entonces, ¿no que éramos el trigo de Dios? Mis hermanos, si somos el trigo de Dios, entonces crezcamos como debemos y dejemos ya de ser cizaña. Ahora déjame decirte algo. Lo poderoso con Dios es que aún la cizaña, aún a esa cizaña, Dios le da un propósito. Es por eso que dice no la corten todavía. Si tú te levantaras en tu vida sin ningún tipo de oposición, creerías que todo en la vida es tan fácil y no podrías valorar los logros que Dios te da. Por eso, hermanos, cuando criamos a nuestros hijos y les facilitamos todas las cosas, no los enseñamos bien. No les enseñamos. La vida es difícil cuando tienen que confrontar situaciones difíciles. Ellos tienen que saber que también nosotros hemos tenido que confrontar muchas cuestiones difíciles y estamos aquí. Y no nos morimos por confrontar situaciones difíciles. Cuando les facilitamos todas las cosas, no, les estamos mostrando que toda la vida es muy fácil. Pero mis queridos hermanos, si no fuera por las pruebas, a lo mejor no tendría paciencia. Si no fuera por el dolor, no aprenderías a experimentar lo que sufre alguna persona. Es más, les voy a decir algo. Cuando Cristo escogió a sus discípulos, porque Él los escogió, cuando Él escogió sus discípulos, Él mismo escogió a quien lo iba a traicionar. ¿Qué crees que el trigo con la cizaña al fin se sabrá cuál era? ¿Se necesitaba Judas? ¿Se necesitaba entre un grupo de discípulos a un Judas? Se necesitaba, hermanos. Porque por lo que Él hizo, Cristo fue llevado a la cruz. Y se cumplieron los designios divinos y tú y yo somos libres de pecado y libres de condenación. Se necesitaba esa cizaña en medio de aquello. ¡Wow! Mis queridos hermanos, ¿sirve para algo el dolor? ¿Tiene un propósito? Si tú nunca experimentaras dolor, jamás entenderías a quienes se quejan por terribles problemas de salud. Incluso hay cosas que tú no podrías conocer de Dios, de no ser por los momentos que parecen más negativos. Quizás en los momentos que has confrontado situaciones más duras en tu vida, has aprendido a conocer más profundamente la grandeza de Dios. Ese Dios extraordinario, maravilloso. Pregúntale a Pedro cuando se estaba hundiendo en el mar, si pudo comprender el inmenso poder que había en la mano de Jesús para sacarlo de allí. Quizás tus momentos más oscuros en tu vida han llegado a ser los más importantes porque de ellos aprendiste más y te formaste en lo que hoy eres. Esa es la vida. El trigo tiene que seguir creciendo con la cizaña y al final la cizaña desaparecerá para siempre. El Señor afirma en su palabra que al final ya no habrá más llanto ni dolor, ya no será necesario porque tú ya estarás experimentando la gloria de la resurrección y la presencia de Jesús contigo por la eternidad. Hermano, tiene que venir a muerte para poder experimentar la gloria de la resurrección con Cristo. Lo importante es que al final el trigo se preserva y la cizaña se echa al fuego. ¿Entendiste bien, hermano, esta mañana? El trigo se preserva, pero la cizaña se echa al fuego y desaparece.
Queridos hermanos, en nuestra vida quisiéramos que todo saliera bien, sin dificultades. Pero el mismo Señor Jesucristo dijo, en este mundo tendréis aflicción, es parte de tu vida. Pero aquí está la aflicción. Y aquí está la confianza en Dios. Aquí está la aflicción, pero aquí está la confianza en Dios. ¿Qué va a pesar más en tu vida? ¿Te vas a quedar enredado en la aflicción? ¿Te vas a quedar en ese lugar en donde parece que no hay una salida? ¿O vas a confiar en que Dios puede sacarte de ese lugar? Confiad, yo he vencido al mundo, dijo Jesucristo. Es verdad, este mundo es lleno de aflicción, pero hay alguien que nos invita a confiar en Él, porque Él tiene poder para sacarnos de cualquier condición en la que estemos. Wow, aleluya. Mis queridos hermanos, Juan 16:20 dice, de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Aleluya. Ahí está. Las dos caras de la vida. Las situaciones que pasan de lo malo a lo bueno. El Señor está cambiando nuestra vida. Nuestra tristeza se convertirá en baile, en gozo en el Señor. Aleluya. Así que Dios está trabajando en ese instante en tu vida para cambiar tu vida para siempre. Dios está trabajando para convertirte en ese trigo especial. Y terminando la explicación de la parábola, el Señor dice que al final enviará a sus ángeles para que separen el trigo y la cizaña. La cizaña será echada al fuego, pero los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga la palabra de Dios. Aleluya. ¿Escuchaste el mensaje del reino? ¿Escuchaste lo que Dios quiere decirte esta mañana? Wow. ¿De cuál parte quieres ser tú entonces? Si hasta hoy has sido cizaña, ten cuidado. Porque la cizaña va a desaparecer, será echada en el fuego. Pero los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Así que quiero, mis queridos hermanos, en este momento, entonces el grupo de alabanza está viniendo para acá. Quiero que veas en tu espíritu algo. Quiero que imagines el día en que te pararás delante de Jesús. ¿Podrías por un momento cerrar tus ojos? ¿Podrías por un momento pensar e imaginar ese lugar? ¿Estás delante de Jesús? ¿Qué es lo que tú crees que Él te dice? ¿Qué es lo que quisieras decirle a Él? Puedes en ese momento, al cerrar tus ojos e imaginar, estás en la presencia de Dios. Estás delante de Él. Ha llegado el momento que finalmente tú vas a rendir cuentas. ¿Qué le vas a decir? ¿Qué te dirá Él? ¿Has sido buen trigo? ¿Has sido el buen trigo que Él mismo sembró y diste tu fruto como debiste hacerlo? ¿O simplemente te has dedicado a hacer cizaña en medio del trigo? Porque si tú fuiste fiel, escucharás una voz que te dice, bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. El trigo de Dios va a ser recogido por sus ángeles para el gozo eterno en su compañía. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Dale gloria a Cristo. Y ponte de pie esta mañana y alabemos al Señor, porque Él merece toda adoración y gloria. Aleluya, 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 aleluya.